Vamos a ponernos de pie, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 63. Vamos a leer dos versos del Salmo 63. Dice la palabra de Dios, amén. Deseo a Dios en mi vida es el título de esta predicación. Deseo a Dios en mi vida. El Salmo 63, verso 1 dice de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias una vez más. Te pedimos, Señor Santo, que usted en esta hora bendiga nuestras vidas, Padre. Con tu palabra, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, Padre, con una palabra, Señor, que nos ayude, Padre, todos los días a ser mejores, a vivir conforme tu voluntad, Señor eterno. Que no sea, Señor, en vano venir y estar, Señor, sentados, escuchando, Señor. Que salgamos con algo, Padre, que en nuestra vida, Padre, haya una expectativa, Señor, de qué voy a recibir en esta hora, Señor Santo. Que en cada uno de nosotros podamos estar conscientes, Padre, de nuestra necesidad de ti. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar. Deseo a Dios en mi vida, y yo creo que los que de alguna manera hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, de alguna manera sentimos lo que el salmista describe en esta porción del Salmo, verso 1 y 2. Creo yo que en algún momento de nuestra vida hemos deseado estar en la presencia de Dios. Y el salmista describe este verso, dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Entonces yo creo que los que hemos experimentado la presencia de Dios en un momento de nuestra vida, hemos deseado, así como con nuestras palabras, no como las que dice el salmista, pero con nuestras palabras en algún momento hemos deseado sentir la presencia de Dios. Y es que para sentir la presencia de Dios se necesita estar determinado, así como lo estuvo Jacob aquel día que luchó con un ángel, de no retirarse hasta no recibir la bendición de Dios. Y muchas de las veces nosotros tenemos que aplicar ese método si queremos en verdad sentir la presencia de Dios, porque no es fácil llegar a una intimidad con Dios en un momento donde podamos sentir realmente la presencia de Dios. Yo creo que todos batallamos cuando en esos primeros 2 minutos o 5 minutos estamos queriendo llegar estar en esa conexión con Dios, porque nuestra mente es bombardeada por todo lo que terminamos de ver en el teléfono, por lo que aconteció en el día, cuando fuimos a la tienda, algo que pasó de camino, en el trabajo, lo que está pasando. Todas esas cosas vienen a nuestra mente. Entonces, cuando queremos estar en la presencia de Dios y nos hincamos, se requiere de verdad una determinación, un deseo, como dice el tema, un deseo de la presencia de Dios. Porque muchas veces yo lo he experimentado, me hinco a buscar la presencia de Dios y no es siempre el mismo grado de la presencia de Dios que puedo sentir en cada oración. Muchas veces me levanto y
y me levanto solamente adolorido de las rodillas, incómodo, pero no pude alcanzar llegar a esa plenitud de la presencia de Dios. No sé si a usted le pase o solamente a mí, pero yo sé cuando estoy realmente en la presencia de Dios, donde, como dice la alabanza, el tiempo no importa más. Cuando uno empieza a llorar por la presencia de Dios, cuando uno empieza a sentir esas caricias, eso que solamente Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, donde se levanta uno suspirando porque estuvo en la presencia de Dios. Y aunque ese problema que tenemos enfrente, o lo que nos pasó o nos hicieron, sigue estando ahí, pero ahora por haber estado en la presencia de Dios, hay algo en nuestra vida que nos da fortaleza, que nos da ánimo de seguir adelante, anhelo de seguir anteponiéndose en este mundo que ofrece tanta cosa, pero es cuando verdaderamente estamos en la presencia de Dios. Y creo yo que este título nos queda a nosotros que le hemos conocido a través de esa experiencia de haber experimentado la presencia de Dios en una oración. Yo creo que en momentos de nuestra vida hemos deseado sentir la presencia de Dios y debemos desear la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que dice el salmista aquí dice: te he visto en tu santuario, no está hablando precisamente de ver física o literalmente a Dios, sino que él, cuando expresa esta palabra, es porque ha experimentado lo que hemos hablado hace un momento, la presencia de Dios. Y me imagino yo que cuando David, sus enemigos lo perseguían, lo rodeaban, él podía experimentar la presencia de Dios en el santuario y podía levantarse fortalecido, confiado, con ánimo de que iba a salir adelante de cualquier situación. Y por eso él dice: en tierra árida, en tierra seca, donde quiera que yo esté, mi carne, mi espíritu anhela tu presencia. Porque él había experimentado estar en el templo, pero él no se queda ahí. Él dice: yo sé que aquí también lo puedo experimentar, y por eso te anhelo, Señor, porque he visto tu poder, porque he visto tu gloria. Y ciertamente así es nosotros, que nuestra vida fue cambiada un día en un lugar como este, tan al menos mi caso. Pude experimentar la presencia de Dios de una manera a tal grado que cambió mi vida de un instante a otro. No volví a ser el mismo al día siguiente, porque había sentido algo poderoso que tocó mi vida, que tocó mi corazón, y jamás volví a ser el mismo. Hace más de 20 años pude ver la gloria de Dios en ese lugar manifestada en mi vida, cambiando mi manera de pensar, reteniendo todas esas malas palabras, ese doble sentido que estaba acostumbrado a hablar. De un día para otro, gracias a Dios, me cambió. Entonces pude experimentar en un lugar como este la presencia de Dios, el poder de Dios, a tal grado que hasta el día de hoy seguimos creyendo en la presencia de Dios, de que Él está aquí. Y no lo vimos literalmente, físicamente no se apareció y me dijo: mire, Eladio, yo soy Dios y necesito o quiero que te bautices, o quiero que te entregues a mí. Yo sentí algo que la cerveza, ni el alcohol, ni la droga había podido satisfacer mi alma, y fue la presencia de Dios en mi vida. Y creo yo que los que estamos aquí hemos experimentado algo similar, un vicio, alguna manera de ser, alguna manera de vivir que nadie pudo quitarnos. Dios pudo hacerlo con su poder, pudimos experimentar su poder. En mi caso fue en un lugar como este, donde pude experimentar la presencia de Dios, donde pude contemplar la gloria de Dios en un lugar como este. Recuerdo exactamente cómo aconteció ese momento, y
Y es lo que quiero seguir anhelando, es lo que debo seguir anhelando todos los días, sentir ese deseo por la presencia de Dios, ese deseo por Dios. Y David experimentó estas cosas en el santuario. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desear la presencia de Dios? ¿Por qué es tan difícil hoy en estos días? Me doy cuenta en mi propia vida, y estamos nosotros hoy tan arraigados o atados a lo que el mundo ofrece en cuanto al teléfono. Y yo me doy cuenta porque se me ha hecho casi costumbre y reacciono, y donde quiera que voy traigo el teléfono en la mano, y uno está así en esa situación, cosas que el mundo ofrece, y estamos bien expuestos a solo hacerle un clic. Estamos expuestos al pecado. Y si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos el deseo de la presencia de Dios, el deseo de Dios en nuestras vidas, otra cosa nos va a querer jalar para hacer lo que no sea buscar a Dios o desear a Dios en nuestra vida. Entonces, en nuestra vida hoy en día debemos estar conscientes del deseo que debe haber en nuestras vidas por Dios. Y es de nosotros que debamos procurar buscar a Dios, desear la presencia de Dios en nuestra vida. Porque donde quiera que vamos, donde quiera que vayamos, si no es aquí o si no es en un grupo de amistad o un evento donde sea organizado dentro de la iglesia, nadie nos va a decir que busquemos o que deseemos la presencia de Dios, a menos que se encuentre a un hermano por ahí y se ponga a hablar de las cosas de Dios, pues nos vamos a dar ánimo unos a otros. Pero de lo contrario, la sociedad, el mundo, la escuela, incluso la familia, si no es convertida a Cristo, no va a animarnos a sentir el deseo de Dios en nuestras vidas. Entonces es de nosotros, cada uno de nosotros, buscar, querer ese deseo, aquel deseo que nosotros sentimos cuando Dios cambió nuestra vida. Que no se apague ese fuego en nosotros, que queramos seguir buscando la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios es una promesa para nosotros, para la iglesia. Y por lo que la Escritura nos da a conocer, en Mateo capítulo 18 y verso 20, hemos leído una promesa. No sabemos este texto de memoria, donde dice: donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, en mi nombre, dice el Señor, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Cómo nosotros podemos entonces desear a Dios, desear la presencia de Dios en nuestra vida, en medio de una sociedad que no nos dice que deseemos buscar a Dios o deseemos a Dios en nuestra vida? Pues es que nosotros debemos entonces buscar el estar dentro de las cosas que se hacen en la iglesia para poder tener ese deseo. Es ahí donde empieza, cuando nosotros, o si usted no ha experimentado esa presencia de Dios, es en un lugar como este, adecuado, con gente dispuesta a buscar de Dios, a desear de Dios. Es ahí donde cabe la más grande posibilidad, donde alguien pueda ser cambiado y pueda sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Porque Él prometió y dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces, uno solo, si no conoce, no ha tenido la experiencia de esa presencia de Dios en su vida, uno solo es difícil que lo pueda conseguir. Tenemos que buscar la manera, basado en la palabra de Dios, donde podamos estar expuestos a la presencia de Dios. Entonces es una promesa que nosotros no debemos pasar por alto. Si en el día nos fue de lo peor o nos fue como no lo esperábamos, en vez de quedarnos en la casa a ver una movie de Netflix o de Disney,
o cualquier otra cosa hacer, entonces venir y decir: voy a ir a ese lugar donde alguien se va a congregar, porque ahí está la presencia de Dios y eso va a cambiar lo que me pasó, lo que estoy viviendo. Pero tenemos nosotros que buscar el deseo de Dios en nuestras vidas. Si al contrario hacemos lo que nos pasa afuera, cosas que no esperábamos, y nos quedamos ahí todavía a lamentar nuestra desgracia, pues vamos a irnos más profundamente a ese pozo de desesperación, de desánimo. Entonces debemos buscar el lugar donde estemos expuestos a sentir la presencia de Dios. Y no hay lugar mejor que este para poder sentir la presencia de Dios, porque aquí estamos expuestos a su presencia. Porque si yo no vengo con ese deseo, aquí va a haber alguien, 1, 2 o 3 o 4 que sí van a venir mejor que como yo vengo. Entonces buscar estar ahí, porque ahí está la presencia de Dios y debo de creerlo, de que algo va a pasar en mi vida. Si creo a la palabra de Dios, entonces voy a creer que Dios está ahí y que puede cambiar toda circunstancia en mi vida, que puede cambiar mis sentimientos, mi deseo, el daño que me hicieron en mi vida. Pero debemos creerlo para poder salir de este lugar con fuerzas, con ánimo, con deseo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él está aquí con nosotros. El salmista David dijo en el Salmo 27 y verso 4, dice: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. O sea que Él pide una cosa, pero también la va a buscar. Y muchas de las veces nosotros nomás pedimos y pedimos y pedimos y volvemos a pedir, pero no buscamos. Algo tenemos que hacer para que algo pase. Dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días ¿de qué? De mi vida. Era el deseo de su corazón. Era lo que él quería, porque ahí había experimentado la presencia de Dios. Ahí sabía que estaba Dios manifestándose cuando el pueblo del Señor se reunía para exaltarlo, para alabarlo con alabanzas. Y él decía: una cosa he pedido al Señor. Y es que nosotros debemos pedir, pero también buscar. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Debemos buscar. Y él dijo: pues yo buscaré. Hoy quizá nos ha cruzado por la mente hacer lo contrario o pedir lo contrario. Ojalá que me den overtime para no ir a la iglesia, o que me ocupe hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, por cómo nos fue el día, por lo que haya pasado. Pero no, la palabra de Dios nos dice que hay que buscar la presencia de Dios en nuestra vida, que hay que anhelarla, así como el salmista decía: una cosa buscaré. Y es que esa palabra requiere que nosotros hagamos algo al respecto. Si queremos buscar estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, como dijo el salmista, debemos entonces buscar, hacer lo necesario, lo que tengamos que hacer para estar en la presencia de Dios, para venir a este lugar con una expectativa, con un deseo. Señor, me siento así y me siento así, pero tú vas a estar ahí, porque aunque yo no me sienta muy bien, pero allí va a haber 2 o 3 congregados en tu nombre y tú vas a estar ahí, Señor. Entonces debemos hacer algo nosotros. Debemos buscar estar donde está la presencia del Señor. Dice el Salmo 16 y verso 11: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y es algo que nosotros muchas de las veces pues no lo expresamos. Parece que no asimilamos esto, como que no está la presencia de Dios aquí en este lugar.
y lo digo por mí, parece que muchas veces acabo de chuparme un limón y llego aquí y entro a la iglesia. Antes de entrar a la iglesia parto un limón y me lo chupo. A veces entro así. Y yo sé que así entro muchas veces. ¿Pero por qué? Porque pasan las cosas que pasan de repente en la vida. Porque nuestra vida es muy compleja, se forma de muchas cosas y esas muchas cosas muchas veces no salen bien. Pero venimos a este lugar como vengamos, pues ya que venimos hay que venir y creer como estábamos diciendo. Aquí está el Señor, algo va a pasar en mi vida. Algo tiene que suceder, que no sea en vano el estar aquí en este lugar. Creer con todo el corazón que el Señor va a tener misericordia de nosotros. Que Él va a contestar lo que usted y yo le estamos pidiendo. Nuestras necesidades que tenemos personales, familiares, económicas. El Señor está aquí. Y le hemos pedido muchas veces que nos ayude, que nos conteste, que supla nuestras necesidades. Pero como el salmista decía, una cosa he pedido, pero él también dice, y esa voy a buscar. Así es que si nosotros le hemos pedido a nuestro Dios que supla toda necesidad, pues hay que buscar de qué manera, cómo el Señor me va a contestar esa necesidad. Sentado en esos sillones que levantan los pies y con el control, allí no va a contestar el Señor. Y no es que sea malo y que usted no tenga que hacer eso. No, hágalo para que se relaje. A lo mejor le sirve de terapia unos 30 minutos. Pero no vamos a encontrar la respuesta de Dios para nuestras necesidades en un lugar como ese. El lugar más adecuado es este, donde estamos ahorita reunidos, congregados en su nombre. Por eso el Salmo dice, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es porque ahí está el Señor. Dice el salmista al final de ese salmo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, aquí está la presencia de Dios. Busquemos estar en la presencia de Dios. Deseemos estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos nosotros bendecidos. Para que seamos nosotros fortalecidos. Para que seamos nosotros suplidos en esas necesidades que tenemos en nuestra vida cotidiana. En Segunda de Corintios, una de las cosas que debemos también tener en cuenta es de que Dios prometió estar con nosotros, donde están 2 o 3. Ahora, el Salmo 22, en alguno de sus versos, dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, estamos conscientes que Dios está en este lugar. Y por consecuencia, tenemos que venir con la expectativa de recibir algo de parte de Dios. Porque su presencia se hace manifiesta en este lugar y hemos sido testigos oculares de milagros que han acontecido en un lugar como en este lugar, de cómo Dios ha sanado a alguien, ha levantado a alguien, pero más profundamente, cuando nosotros recibimos la promesa de parte de Dios y cuando les da la indicación y les dice no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, Dios nos da a entender, nos dice, y lo podemos corroborar en Juan capítulo 14 verso 17, dice el Espíritu de verdad, está hablando Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, dice el Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está hablando, aquí está con ustedes Jesús, el Espíritu Santo dice, y estará en vosotros. Entonces, y hay muchos textos donde podemos corroborar, confirmar de que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo en nuestra vida.
como en el día de Pentecostés, como los 120 recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 10 de los Hechos, cuando en la casa de Cornelio estaba predicando Pedro y el Espíritu Santo se derramó. Ahora nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, de tal manera que entonces es Dios mismo en nosotros. La presencia de Dios, aparte de estar como congregación en este lugar donde pueda venir el que no le conoce, el que tiene necesidad, el que no cree en nada, pero venga a este lugar, porque estamos 2 o 3 congregados en su nombre, pueda llegar a este lugar y pueda sentir la presencia de Dios, pueda recibir algo de parte de Dios, porque fue lo que muchos nos aconteció, de haber sentido algo poderoso en nuestra vida de parte de Dios en un lugar como este. Pero también la promesa de Dios es de que iba a estar en nosotros mismos. Él iba a estar en nosotros para que para guiarnos, dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Entonces dice Corintios capítulo 3 verso 17: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablando donde está el Espíritu de Dios. Si nosotros, como creyentes, recipientes del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, debemos tener libertad. Debemos nosotros desear la presencia de Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y ahora no es buscando congregarnos o buscando un lugar donde estén 2 o 3 para que estemos expuestos a la presencia de Dios, sino que ahora va a ser en nosotros, en nuestra vida personal, desear la presencia de Dios, pero ahora a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos, dice la Escritura, tener libertad. Y es lo que Dios vino a darnos: libertad del pecado que nos asediaba, que nos tenía oprimidos, atados antes de haberle conocido. Cuando su Espíritu Santo entró a nuestra vida, vino a nuestra vida, se manifestó a nuestra vida, pudimos experimentar libertad. Libertad del pecado. Personalmente sentí una ligereza en mi espalda, no sé, todo se me hacía bien, se me hacía bonito. He dado testimonio de cuando yo acepté a Cristo y me bauticé, como que se me cayó una venda de los ojos y dije: ay, tengo mamá. Y porque nunca la había respetado, porque nunca la había tomado en cuenta, inmediatamente hice una carta, y lo que algunos ya han escuchado, le mandé a pedir perdón porque nunca le hablaba y todas esas cosas. Pero es algo de las muchas cosas que pasaron a mi vida cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mí. Entonces, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Es algo que Dios prometió para todo aquel que le cree, para todo aquel que le recibiera, para todo aquel que le aceptara. Su Espíritu Santo, la esencia de Él, depositaría en nosotros. Y lo creemos en esta iglesia que así es, de que su Espíritu Santo está en nosotros, y que su Espíritu Santo nos debe guiar a toda verdad y a toda justicia. Lo creemos en esta iglesia. Si alguien creía que pues aquí no se cree, aquí se cree en el Espíritu Santo, que es Dios mismo, Dios en nosotros. Y debemos nosotros como iglesia anhelar, desear la presencia de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: no contristéis al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo lo contristamos? Haciendo las cosas que a Dios no le agrada de nuestra vida. Tenemos que nosotros entonces desear la presencia de Dios, no solamente en la congregación, en donde estén 2 o 3, sino también en nuestra vida. Pero ahí es donde entra uno mismo,
nosotros mismos, nadie más, solamente nosotros y Dios, donde debemos todos los días desear la presencia de Dios, desear a Dios en nuestra vida, así como lo describe David. La presencia de qué maravilloso, qué misericordioso el Señor de depositar en gentes pecaminosas, humanos, depositar de Él en nosotros. ¿Cómo no vamos entonces a buscar cuidar este cuerpo, esta carne, cuidarla del pecado, que no peque? Que el pecado no se apodere de nosotros. Si la presencia, la esencia de Dios está en nosotros. Por eso la Biblia habla mucho de santificarnos, recomienda de que nosotros debemos ser templos santos, porque Dios mismo le ha placido depositar en nosotros su Espíritu Santo. Uno de allá de Temexcla que nadie conocía, ni nada, ganas de salir de allá. Uno de ¿dónde es usted? Imagínese usted su vida desde niño hasta el día de hoy, dónde creció, todo lo que ha vivido, todo el pecado que cometimos antes, pero a Dios le plació darle de Él a usted, llenarlo con el Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a desear a Dios en nosotros? ¿Cómo no vamos a buscar entonces, procurar, cuidar nuestra vida en santidad si Dios me está prometiendo que va a depositar de Él en mi vida y que me va a guiar a toda verdad y a toda justicia? Entonces cada uno de nosotros debemos estar conscientes de lo que representa Dios en nuestra vida, cada uno personalmente. Y los hombres que quedaron registrados en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que buscaron, que sirvieron a Dios, saben lo que se necesitaba para poder vencer, para poder ganar esas guerras, para lograr los cometidos que Dios les mandaba que hicieran. Y uno de ellos fue Moisés. Moisés en Éxodo, él entendía la necesidad de la presencia de Dios. Dice el verso 15 de Éxodo 33, entonces dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Pero él estaba intercediendo por el pueblo, porque él sabía la importancia de la necesidad que había de que Dios fuera con ellos. Y nosotros, yo creo que debemos tener ese pensamiento. Debemos desear a Dios con nosotros en todo momento, en todo lugar, porque sabemos lo importante que es Dios en nuestra vida. Que si vamos a hablar con el Hijo, Señor, si no vas conmigo, yo no hablo. Si tú no estás conmigo, Señor, no quiero hacer esto. Quiero que tú estés conmigo en todo momento. Y es una de las cosas que yo personalmente hago cuando alguien llama al teléfono, que un trabajo, que una yarda. Siempre tengo en mente eso, porque como ustedes saben, mi inglés no es el mejor. Y si no es la gracia de Dios, digo, Señor, si tú no me ayudas, si tú no me das gracia, Señor, pues no sé qué vamos a comer. Tengo 3 hijos, una esposa hermosa y hasta Lucy, una perrita. Entonces siempre me encomiendo en las manos de Dios. Señor, tú estás conmigo. Y aunque sea a señas o como sea, me doy a entender, y Dios no nos ha desamparado, no nos ha dejado. Entonces debemos desear a Dios con nosotros todo el tiempo. Que si voy a ir para allá, Señor, ven conmigo. Que si voy a hablar con mi esposo porque se está portando medio
grosero, medio indiferente, siento que ya no me quiere, Señor, voy a hablar, pero yo quiero que tú estés ahí, o viceversa. Pero debemos desear la presencia de Dios para no equivocarnos, para no hacer lo que nuestro intelecto nos dice que hagamos, para no hacer lo que nos aconsejaron. No, sino para que hagamos lo que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que tenemos nos guíe para que seamos bendecidos y podamos ver la respuesta. Porque de otra manera, si no deseamos, si no queremos ir con la presencia de Dios, pues no va a pasar nada. Moisés sabía, dice que le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, ¿para qué nos sacas de aquí? No quiero ir. No quiero ir. Y muchas de las veces nosotros solamente arrancamos con que tenga gasolina el carro y todo esté bien. No sabemos si Dios va con nosotros. Debemos estar deseosos de la presencia de Dios. Imagínense la palabra de Dios lo que dice, que si comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios, que es algo indispensable, que hacemos 3 veces al día, pues algunos 2, algunos 4, las que usted coma está bien, pero lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Cómo no hacer ahora otras, esas cosas importantes que van a traer consecuencias a nuestro hogar, a nuestra vida personal, familiar, matrimonial? ¿Cómo no tomar o hacer todas esas cosas para la gloria de Dios? Pero para hacerlas necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, desear la presencia de Dios, decir: Señor, si tú no vas conmigo, no quiero ir, Señor. Si tú no vas a estar ahí, Señor, ¿para qué voy? Porque si no, de lo contrario, después nos estamos lamentando que nos salieron mal las cosas, que no salieron como quisimos, pero ya es tarde, pagamos las consecuencias. Así es que nosotros debemos anhelar, desear la presencia de Dios. Y el salmista David fue un hombre que expresó con cosas literales para que pudiésemos entender lo importante que para él era la presencia de Dios en su vida. El Salmo 41 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es que él se iba a esos extremos. Imagínese usted un animalito sin agua, y es que era lo que hacían los ciervos. Cuando no encontraban agua, dice que pegaban al suelo, rascaban para poder adquirir el agua que tanto necesitaban, sentían que se morían. Y el salmista expresa eso para decir que así es el deseo de Dios en su vida, que así es la presencia, el deseo por la presencia de Dios en su vida. Y creo yo que en estos tiempos peligrosos en los que la iglesia está viviendo, debemos expresarnos así por la presencia de Dios. No precisamente con ese ejemplo, pero un ejemplo que podamos decirle a Dios: Señor, así anhelo tu presencia. Deseo, Señor, te deseo en mi vida, Padre. Buscarlo de alguna manera, que nos duela el no tener la presencia de Dios en nuestra vida, que sentamos algo en nuestra vida por la presencia de Dios, por Dios en nosotros, que lloremos, que hagamos algo al respecto para demostrarle a Dios nuestro Señor nuestra necesidad de Él. La presencia de Dios en nuestras vidas, si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no va a haber ningún espíritu inmundo que pueda sacarnos del camino de Dios. Cuando la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Por eso Pablo se atrevió a escribir en Romanos 8, pues tengo por cierta 8:18, pero nos vamos hasta el 30 en adelante. Él dice que ni la muerte,
Ni los ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Nos llama más que vencedores. Y es que cuando uno está en la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios, no va a haber cosa que nos separe de estar en la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a ser más que vencedores. De tal manera que cuando lleguemos nosotros a un lugar, alguien va a notar algo diferente. Alguien va a decir de nosotros que no somos iguales, que hay algo en nosotros que no es igual a los demás. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Alguien lo va a percibir, alguien se lo va a decir. Si la presencia de Dios está con nosotros. Dijo el apóstol Juan, capítulo 4 de Primera de Juan: vosotros sois de Dios, vosotros, la iglesia, sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. No hay cosa en este mundo literal que pueda separarnos del amor de Dios. No hay cosa en lo espiritual también, un espíritu inmundo. No hay cosa que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque más grande, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero una cosa debemos hacer y es creerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, con todo el corazón, de que más grande es el que está conmigo. Y hay muchas situaciones que quizás nos queden grandes, pero más grande es el Señor que está en nosotros para poder lograr y hacer esas cosas por su presencia en nuestra vida. El diablo lo que quiere es vernos agachados, cabizbajos, con desánimo todo el tiempo. Vernos pasar los años solamente viviendo a medias. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Por eso Él nos dejó parte de Él, su esencia, su espíritu en nosotros, para poder vivir en libertad, para vivir en gozo, como decía el Salmo: en su presencia hay plenitud de gozo. Y es lo que nosotros debemos mostrar en nuestra vida, de que tenemos a uno que es más grande que el que está en el mundo. Ciertamente el que está en el mundo tiene poder, que el Señor lo reprenda, pero más grande es el que está en nosotros, que no está en los que dirigen los grandes países, naciones y potencias, sino que está en la iglesia para poder llegar un día con Él. Y es algo grandioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La presencia de Dios, sin duda alguna, nos trae bendición. Nos va a traer bendición. Y debemos creerlo. Donde estén dos o tres, creer: Señor, tú me vas a bendecir en ese lugar. En tu presencia voy a recibir lo que estoy pidiendo, lo que necesito, Señor. Así lo creo y debemos declararlo por la fe, que Él puede darnos en ese momento, cuando menos lo esperamos quizás, darnos esa bendición. La presencia de Dios en nuestra vida será una grande bendición. La presencia de Dios como iglesia, donde están dos o tres, será una grande bendición. En el antiguo tiempo encontramos una historia en 2 de Samuel capítulo 6, donde estaba la presencia de Dios en la casa de este hombre Obed. Dice: estuvo el arca, el capítulo 6 verso 11 y verso 12 de 2 de Samuel: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es que donde esté la presencia de Dios, algo tiene que suceder. No podemos
ser los mismos. Tenemos que ver, tenemos que experimentar las bendiciones de Dios en nuestra vida. El hecho de que la presencia de Dios, como el arca que estaba en esos tiempos, que era la presencia de Dios misma, dice que bendijo a la casa de Obed. Lo bendijo a él y a toda su casa por la presencia de Dios. Cuando nosotros nos determinemos a buscar como iglesia la presencia de Dios, aún más, anhelarla, sin duda alguna veremos bendiciones más grandes de las que ya hemos visto hasta el día de hoy. Las bendiciones serán mayores. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará en este lugar, y cuando lo buscamos personalmente, allá en ese lugar donde nadie nos ve, pero nos hincamos y reconocemos que ahí está el Señor, y levantamos nuestras manos aunque nadie nos ve, y oramos y lloramos y sentimos su presencia, también algo va a suceder. Bendiciones tienen que venir de parte del Señor a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos, pero tenemos que hacer algo al respecto, como dijo el salmista. Una cosa he pedido a Dios y esta buscaré. Buscar donde nosotros vamos a ser bendecidos. Es una promesa de Dios y debemos creerla con todo el corazón. Si no creemos estas promesas, estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pues entonces podemos creer que el Señor va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descenderá del cielo. Los muertos en Cristo nos resucitará, si es que ya nos morimos, y si no, los que vivimos seremos levantados, imagínense, con la pura voz del Señor. Si creemos que el Señor Jesús puede hacer todo eso, pero no creemos que por su presencia en nuestra vida podemos recibir bendición, pues no estamos bien. Tenemos que creer, porque por eso estamos aquí, porque tenemos esperanza de que el Señor nos va a llevar al cielo algún día. Es la razón de esta reunión, porque aquí está Él, porque le adoramos, porque un día vamos a estar ahí en el cielo alabando al Señor. Pero entonces debemos creer también con todo el corazón que la presencia de Dios es bendición a nuestra vida. Que aunque nuestra carne no quiera doblar las rodillas, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos el domingo, 45 el miércoles y el viernes 1 hora, pues no sé cómo le vamos a hacer. Tenemos que hacer la carne porque lo creemos, entonces vamos a buscarlo en el nombre del Señor, creerlo con todo el corazón. Porque ahí está la bendición de Dios para nosotros. Y es difícil, cuesta, muchas veces hay ganas, muchas veces no hay ganas, pero se necesita para poder experimentar la presencia de Dios. Hay muchas cosas que se interponen para que uno ore y estar en la presencia de Dios. Pero nosotros debemos hacer algo, hacer algo al respecto, como hacía el salmista. Y si vamos a orar ahí en la casa, hay que apagar el teléfono, aventarlo allá, porque uno se hinca a orar. Y es que a mí me ha pasado, me hinco a orar y le quito el volumen, pero suena ahí algo, y uno ya no ora bien porque está pensando quién le texteó, quién le habló. No, hay que apagar el teléfono y enterrarlo por allá un rato en lo que oramos y venimos delante de la presencia de Dios, para no tener interrupciones y sentir su presencia. Levantarnos, tener un momento ahí con Dios, levantarnos suspirando así como cuando nos pegaban y recuerda que al rato, cuando se le pasaba el dolor, así muchas veces nos pasa cuando oramos delante de Dios y Él nos acaricia, nos llena de fortaleza. Que así busquemos eso, pero debemos buscarlo nosotros. Imagínese que esté yo orando ahí, cierro mis ojos y trato de comunicarme, tener mi relación con Dios, y suena el teléfono, lo veo, prenda, no es importante, y después al rato otra vez, o cualquier cosa puede distraernos. Somos tan susceptibles a la distracción, y más cuando se trata de orar. Parece que hay algo que se interpone, y pues si hay algo, el diablo no quiere vernos orar. El Señor lo reprenda, amén.
Pero entonces debemos buscarlo, desear la presencia de Dios. El salmista dijo en el verso 11 del capítulo 51, no me eches de delante de ti, dijo el salmista a Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense ustedes lo que dice el salmista, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Debemos nosotros desear a Dios en nuestras vidas, que su Espíritu Santo more en nuestras vidas para poder ser bendecidos. Le voy a invitar, se ponga de pie. Deseo a Dios en mi vida. Sálgase esta noche deseando a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es bendición a nuestra vida. Porque Él va a bendecir nuestra vida. Él nos da paz en medio de la tormenta. Él nos da seguridad en medio de la inseguridad. Él nos da fortaleza cuando más débiles nos sentimos. Pero es por su presencia en nuestra vida. Es por su presencia con nosotros, en nosotros. Dice el salmista en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Con regocijo. Y es que se necesita mucho ánimo para poder cambiar nuestra situación de un día malo y entrar por esas puertas con regocijo. Pero sí se puede, si creemos con todo el corazón y decimos, Señor, yo sé que tú vas a bendecir mi vida. Yo sé que tú vas a fortalecer mi vida porque tú estás ahí. Tu palabra lo dice, Señor. Que lleguemos a este lugar, pero no conformes de que nos salgamos igual, que lleguemos inconformes por lo que nos pasa, pero que salgamos conformes por lo que pudimos experimentar, por la presencia de Dios en nuestra vida. Porque de lo contrario, si tuvimos nosotros un día mal allá afuera y venimos y no venimos dispuestos, no venimos con ese deseo, con ese ánimo, que pase lo que pase, Señor, yo te voy a alabar. Y no me importa el que me sienten a un lado, yo te voy a alabar, Señor, y te voy a bendecir. Algo va a suceder en ese momento. Cuando nos determinemos a tener una actitud así, algo va a suceder en nuestra vida. Así es que desde aquí hasta allá hay que venir, hay que hacer de esta manera, desear la presencia de Dios para que nuestra vida sea bendecida. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, su presencia irá con nosotros. Pero debemos creerlo, por eso no hay que temer, no hay que tener miedo. Y yo sí he tenido miedo y inseguridad a veces, pero me fortalezco en ese momento y digo, Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, tú vas conmigo, Señor. Y es lo que debemos hacer, porque Él bendice nuestras vidas con su presencia. Amén. Le voy a invitar que si usted quiere venir a este lugar,